que nos fueron dando de Fundación Pescar justamente para poder ir siguiendo estos temas, ¿sí? Perfecto, bueno, gracias Vir, gracias Clau, y gracias a todos los que nos están acompañando. Primero voy a presentarla a Flor. Flor es Flor Cocobrulo, yo le digo Flor, es licenciada en Psicología y es especialista en terapias sistémicas, y además hizo una especialización en Psicopedagogía Laboral, un curso de posgrado en Organizaciones Sociales en la UCA, y formó parte del programa ejecutivo en Responsabilidad Social y Empresaria y Desarrollo Sustentable de la UCES. Y actualmente está trabajando en Fundación Pescar, viene a representar a la fundación. Entonces, Flor, un poco contanos para arrancar cómo empezaste a trabajar en Pescar y qué es lo que más te apasiona de este área tan particular de la psicología. Bueno, muchas gracias, Ro, gran presentación me hiciste, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por invitarme a compartir este espacio con ustedes. ¿Cómo inicié a trabajar en Pescar? Yo inicié en Pescar en el año 2008, inicié como orientadora de Centros Pescar, que más adelante les vamos a contar, que es el programa madre de la Fundación Pescar, y actualmente estoy trabajando como coordinadora de diferentes programas que tiene la Fundación, programas con diferentes sectores, con el sector público, con el sector privado, con el tercer sector, coordinando muchos de esos programas, y también estoy generando contenido, ¿no? Como responsable de capacitación. Pero como charlábamos hoy con Ro, yo creo que el gran valor dentro de ser coordinadora, uno se beneficia mucho de ser orientadora, de ese primer espacio como orientadora, Consigo sabe porque trabaja mucho con nosotros desde ese rol, y la verdad es que fue un gran aprendizaje y un gran proceso, ¿no? Desde ser orientadora hasta ser coordinadora. Y creo que lo que a mí más me apasiona y es lo que no dejo de hacer, es ese rol de orientación junto a los chicos y junto a las chicas. Yo específicamente trabajo como orientadora de jóvenes, pero la Fundación Pescar también capacita adultos, y la verdad es que a mí lo que más me apasiona como psicóloga es poder ayudar a personas que no saben cómo buscar un trabajo, a poder ser ese puente de aprendizaje, a poder enseñarles desde cómo cobrar seguridad, confianza, cómo identificar sus fortalezas, cómo descubrir su perfil personal y laboral, a cómo ir en búsqueda de ese empleo, ¿no? Cómo armar un currículum, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Es muy gratificante el rol del psicólogo dentro del área laboral, porque cada logro que van alcanzando las personas o los beneficiarios que pasan por nuestro programa es un poquito el logro de uno, ¿no? Es como compartido. Entonces yo creo que siempre digo lo mismo, es más es un beneficio mutuo, ¿no? Ellos aprenden de nosotros, pero nosotros aprendemos mucho más de ellos. Y a mí me parece que somos como un puente que puede ayudar a la gente a poder conseguir ese primer empleo. Eso es lo que más me gusta de este sector, de esta área, para trabajar como psicóloga laboral. Buenísimo, sí, es muy lindo. Y te he visto hacerlo y lo haces muy bien, Florencia. Sos ese puente. La Fundación Pescar hace un trabajo que es muy particular, y me gustaría que nos cuentes brevemente cómo nace, a qué se dedican, cuáles son los programas, y un poco después qué tipo de capacitación es la que se hace. Bien. La Fundación Pescar nace en Brasil hace más de 40 años. Allá en Brasil se llama Proyecto Pescar. Acá estamos hace más de 15 años en Argentina. En el 2003 iniciamos con 18 beneficiarios. Actualmente ya llevamos capacitados más de 40.000 beneficiarios que han atravesado por los diferentes programas de la Fundación Pescar. Como ven ahí en esa filmina tenemos un alcance nacional, todos nuestros programas son de alcance nacional, estamos en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, en Comodoro Rivadavia. Así que han pasado más de 40.000 personas que se han capacitado dentro de nuestros programas. La Fundación Pescar es una ONG que capacita a jóvenes y adultos y que los forma para el trabajo, y que tiene como objetivo principalmente la inclusión, como decía hoy Virginia, la inclusión social y laboral, y que puedan, sobre todo en este proceso de aprendizaje que recorren con nosotros en los diferentes programas, construir su proyecto de vida. Nuestra columna vertebral dentro de la Fundación Pescar
es que nuestros beneficiarios y los que participan de nuestros programas puedan construir su proyecto de vida, puedan empezar a construir esa identidad laboral y vocacional. Así que, en breves palabras, nuestro objetivo es capacitar a personas para el trabajo, para que encuentren ese primer empleo y para que puedan formar su propio proyecto de vida, hacerlos protagonistas de ese proyecto de vida. Bien. Y hay 3 tipos de capacitación, de formación, ¿no? 3 ejes fundamentales. ¿Nos querés contar eso? Porque me parece súper interesante. Sí, la Fundación tiene diferentes programas, ¿sí? El programa madre, como les decía, es el programa de Centros Pescar, y ese programa de Centros Pescar, ¿qué es el Centro Pescar? Todo el mundo nos pregunta, ¿enseñan a pescar? ¿Qué enseñan, no? Ese programa de Centros Pescar son centros educativos que funcionan dentro de las empresas, donde los participantes asisten a contraturno de sus actividades, jóvenes y adultos, ¿no? Tenemos personas que a contraturno de ir al curso pescar hace el secundario o está recorriendo una carrera universitaria o terciaria. Entonces ellos asisten al centro pescar a contraturno de sus actividades, es de lunes a viernes, porque lo que tratamos de hacer es fomentar el compromiso y la responsabilidad. Entonces ese curso tiene que ser de lunes a viernes, es como prepararlos para el trabajo, ¿no? Para lo que va a venir al año próximo, porque muchos de nuestros jóvenes están en el último año del secundario. Entonces cursan de lunes a viernes, cursan en una organización, según con quién tengamos de aliados. Hoy actualmente con la pandemia nuestros cursos son virtuales, estamos entrando en las casas, y ese curso de capacitación laboral tiene 3 ejes de formación. Un eje que es la formación personal, en donde nosotros, ahí es donde decimos que nuestra columna vertebral es el proyecto de vida, ¿no? Trabajamos mucho en fortalecer la autoestima de los beneficiarios que son participantes de nuestro programa. La verdad es que hay muchos beneficiarios que llegan y ni siquiera pueden presentarse, o son muy tímidos, o les cuesta mucho identificar una fortaleza propia, una habilidad. Entonces trabajamos mucho sobre su perfil personal, sobre su capacidad de identificar sus fortalezas, sobre su capacidad de organización y planificación, cómo harían para organizarse entre el trabajo y los estudios. Trabajamos mucho en sus habilidades comunicacionales y sociales, y por supuesto trabajamos en las herramientas para el trabajo, ¿no? Cómo armar un CV, cómo enfrentarnos a una entrevista de trabajo, hay preguntas que son de ellos que, ¿cómo me visto para una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas frecuentes? Bueno, en todo eso los capacitamos, ¿no? En las habilidades interpersonales que las empresas buscan en los trabajos, y también en habilidades técnicas, y ahí va nuestra formación técnica. La formación técnica la brinda la empresa con la que estamos trabajando, la organización con la que estamos trabajando, y es según la unidad de negocio de cada organización. Hay centros pescar que tienen una formación técnica en atención al cliente, otros en tecnología, en programación. Esa es como el plus que tiene el programa, no solo en habilidades interpersonales, sino también en formación técnica, y también en la participación de los voluntarios de las empresas, que terminan siendo figuras de referencias para los jóvenes y para los adultos, ¿no? Los voluntarios que participan de este programa dando charlas o acercándoles algún conocimiento específico, ¿no? Y por otro lado, el desarrollo de las nuevas tecnologías, que este año nosotros siempre le dedicamos una parte al desarrollo de las nuevas tecnologías porque lo creemos como fundamental a la hora de salir a buscar un trabajo, y este año, bueno, fue transversal, ¿no? Digamos, nos atravesó a todos nos vimos obligados a desarrollar habilidades tecnológicas. Así que es una formación integral, una formación desde lo interpersonal, desde lo técnico, por eso decimos que es una construcción que hacen nuestros jóvenes a lo largo de nuestros programas. Y Flor, ahí mencionaste algo de los referentes, que me parece que es un tema muy lindo y para que desarrolles, o sea, ¿por qué la importancia de los referentes? Nosotros trabajamos con una población de escasos recursos económicos, y la verdad es que es muy importante ser figuras de referencia dentro de los centros pescar. La primera figura de referencia dentro de los centros pescar es el orientador. El orientador es la persona que acompaña a los jóvenes en ese proceso de aprendizaje, que está con ellos de lunes a viernes, y son la primera figura de identificación, ¿no? Ro lo sabe muy bien. La primera figura con la que se encuentran, que les puede decir algo distinto a lo que les puede llegar a decir sus padres, que quizás no tienen el privilegio que muchos de nosotros tenemos de que se han egresado del secundario, o que nuestros papás tienen una carrera terciaria o universitaria.
muchos de ellos son los primeros en terminar el secundario. Entonces, todo lo que decimos nosotros para ellos es como, por eso hay que tener mucho cuidado también y mucha responsabilidad en lo que decimos, porque somos figuras de identificación para ellos, y la verdad es que si no se los decimos nosotros, tienen muy pocas personas que puedan hablarles del mundo laboral y del mundo universitario, ¿no? Que es esto que nosotros trabajamos tanto, en que ellos puedan pensar en proyectarse a futuro dentro de lo laboral y dentro también de lo vocacional. Entonces muchas veces los jóvenes quedan como muy fascinados con esto de poder contar con una persona, sea un voluntario de la empresa, que pueda ayudarlos a encontrar su vocación, que pueda hacerles contactos con personas que estén cumpliendo el rol de su carrera a elegir. Nos pasa mucho de que juntamos a alumnos de nuestros centros que quieren estudiar recursos humanos con gente de la empresa que estudia recursos humanos, y ese puente lo hacen los voluntarios de la organización. Nos pasa mucho que nos dicen, ay, a mí me encantaría ser como mi orientador, que trabaja tanto, que tiene diferentes trabajos, ¿no? Que estudió, que tiene su formación. Entonces, somos figuras de identificación, figuras que en muchas oportunidades ellos no encuentran en casa, sí que sus papás recorren un camino y siempre les recomiendan, vos estudiá, para que no te pase lo que me pasó a mí. Esas son como las frases que nos encontramos dentro de nuestros alumnos. Entonces, tanto los voluntarios de la organización que vienen a acercarle un conocimiento, que vienen a hablar de la universidad, como los orientadores, somos figuras de referencia para ellos. Bien, está buenísimo. Y esto que mencionás de las familias me parece muy lindo. ¿Y qué devolución les hacen las familias? Y también qué devolución les hacen los chicos que pasaron a través de un centro pescar. Uy, qué pregunta. Mira, vamos a dividirlo en dos. Los jóvenes que atraviesan nuestros programas, siempre hay una frase que es, pescar fue un antes y un después, ¿no? En mi vida. Ellos valoran mucho el crecimiento personal que atraviesan a través de los centros pescar. Valoran mucho trabajar en sus fortalezas, en su autoconocimiento, en cómo salen ellos fortalecidos en su confianza y en su seguridad. Esto, Flor, Ro, la verdad es que no sabés, me fui a una entrevista de trabajo y me sentí seguro, me sentí confiado, eso se los debo a ustedes. Valoran mucho también las oportunidades que les acercamos, las oportunidades tanto sea para seguir estudiando, de becas en universidades, las oportunidades laborales, porque pescar una vez que se egresan, nosotros hacemos un seguimiento de nuestros jóvenes, ahí están en pantalla nuestros números, hacemos un seguimiento para identificar si se cumplieron los objetivos del programa, que tienen que ver con la terminalidad educativa, con la inserción laboral y con la continuidad de sus estudios. Entonces, aprovechan mucho todas las oportunidades. La verdad es que son como, yo les digo como esponjas, ¿no? Como ellos, cada conocimiento que vos les acercás, lo adquieren muy rápidamente, son como esponjitas. Entonces, aprovechan mucho cada oportunidad, una beca, un curso, una capacitación, una webinar, ahora que están tanto el furor de las webinars, ellos aprovechan todo esto, ¿no? Entonces, desde los jóvenes tenemos ese agradecimiento por su crecimiento personal y por las oportunidades que les vamos acercando. Y de las familias, nosotros también tenemos un gran impacto, no solo en las familias, sino también en los amigos, en el contexto en el que viven, en el barrio. La realidad es que nosotros impactamos en la familia porque hoy estamos entrando en sus casas con esto de la pandemia, estamos capacitando a los jóvenes a través de la virtualidad y estamos desde la compu en sus casas y sus familias nos escuchan y muchas veces tenemos papás que nos dicen, ay, aproveché la clase de FODA, de fortalezas, de aspectos a mejorar, o aprendí acerca de la atención al cliente. Y la verdad que este año en particular la devolución de las familias fue gracias por ayudarme a que mi hijo salga de la cama, gracias por ayudarme a que mi hijo esté un poco más contento, porque bueno, atravesando toda esta situación en donde no podían ir al colegio y demás. Y sobre todo hay también un impacto de nuestros programas en que los jóvenes ayudan a sus familias a emplearse, ayudan a sus papás a construir un CV, a sus hermanos a conseguir un trabajo, a darles tips de entrevistas, y ayudan a sus amigos también, ¿no? Son como nuestros gran reclutadores a la hora de salir a buscar beneficiarios para nuestros programas. Ellos recomiendan los programas de la Fundación y son como nuestros gran reclutadores y ayudan a sus amigos también en esta búsqueda de su primer empleo. Son como multiplicadores de nuestros conocimientos y de todas las oportunidades que les acercamos. El impacto en las familias es mucho y el agradecimiento es muy grande. Ellos ven los cambios desde el primer momento en los chicos y en las chicas.
nos hablan de cambios como de responsabilidad, del compromiso, de que se levantan todos los días temprano, de que están cumpliendo con sus tareas, de que llevan a la par el curso de la fundación con su secundario o con su carrera universitaria o terciaria. La verdad es que rápidamente se notan los cambios porque yo creo que causa también, yo creo que con los programas lo que llevamos y lo que nos llevamos mucho este año es motivación, ¿no? Encuentran una motivación, un propósito. De eso se trata un poco el construir el proyecto de vida, que ellos tengan un propósito y una motivación y encuentren el para qué me levanto todos los días si voy al colegio, o para qué estoy estudiando una carrera universitaria o terciaria, para qué estoy haciendo este curso de pescar, y se vinculan con gente también que quiere los mismos objetivos, ¿no? Entonces agradecen mucho eso también, vincularse con personas que buscan los mismos objetivos que ellos, que buscan construir un proyecto de vida, saber qué van a estudiar, poder anotarse en la facultad, conseguir un trabajo, y eso los enriquece en muchas Florencia, oportunidades. yo te escuchaba, ¿no? Y realmente lo hemos hablado en otras oportunidades, y me parece que acá el acceso a la tecnología ha abierto, ¿no?, una puerta, que es la puerta de las familias, la que vos decías, ¿no? Porque digo, si bien siempre la persona que pasa por algún tipo de estos programas es multiplicador familiarmente, acá es directa esa multiplicación, ¿no? Porque forma parte del entorno en el cual se está desarrollando, se está capacitando. ¿Cuánto crees vos que esto ayuda a movilizar el modelo, el patrón de trabajo que tiene la familia? ¿No? Digo, el modelo que fue forjando esa familia, y que esta persona que transita por algún tipo de programa de este tipo puede empezar a forjar un propósito distinto, construir una identidad distinta en relación a su vínculo con el trabajo. ¿Cómo crees que esto es posibilitador? Si has visto algún ejemplo de este tipo, ¿no? Si fuiste cercana en esto, y si viste que quizás fue la punta de lanza para que otras personas dentro de la familia, hermanos, padres o demás, empezaran a poder insertarse en un trabajo que no solo es una inserción en términos de empleo, si se quiere, sino también en términos sociales, ¿no? Me encanta tu pregunta. Tenemos miles de ejemplos. La verdad es que este año, al entrar en las casas, nosotros siempre hacemos como reuniones familiares, ¿no? Contarles a las familias de qué se trata el programa en el que se van a anotar su hijo, su hermano, su novio, su marido, porque tenemos adultos también. ¿De qué se trata Pescar? Y nos encontramos este año contándoles en un Zoom a las familias de qué se trataba Claro. Pescar, y muchas de ellas lo hacemos al mes de comenzar, para que ellos también tengan posibilidad de conocer un poquito del programa y que puedan darnos una devolución de cómo ven a los participantes. Y muchas de ellas, de haber estado ese primer mes compartiéndonos y escuchándonos desde sus casas, nos empezaron a preguntar: Flor, ¿hay algún programa en el que yo pueda acceder? ¿Hay algún programa para gente de 28, de 29 años, de 30, de Claro. 35? O los chicos mismos traen los currículums. Tengo el currículum de mi papá, ¿puedo proyectarlo, Flor, para que me ayudes a poder, a poder nada, a hacerlo de mayor impacto, ¿no? O poder venderlo mejor? Y recuerdo un papá que en el medio de una clase se metió en el Zoom y me dijo: Flor, vos me podés ayudar porque yo tengo un problema con el banco y no entendía muy bien cómo usar el home banking. Y eso es un poco de uno de los programas que estamos llevando adelante, que tiene que ver con la educación financiera, con la inclusión y la educación financiera para las familias. Bueno. Entonces, trabajamos mucho. Sí, el programa de Centros Pescar es uno de los programas, y este año estamos llevando con diferentes bancos con los que estamos aliados educación e inclusión financiera. Entonces, nos permite a nosotros ayudarlos a ellos, ¿no? Y contagiar esto, ¿no? Contagiar esto de salir a buscar un trabajo. O tenemos hermanos y familias enteras que se reciben dentro de los centros Pescar. Donde me encontraba el otro día y uno de los alumnos dice: Flor, vos sabés que fuiste orientadora de mi hermano. Terror por la edad que tengo, ¿no? Porque cuando yo era orientadora de su hermano, este chico que actualmente hace la capacitación de Pescar tenía 12 años, así que han pasado unos años. Pero bueno, tenemos como familias enteras que se reciben de nuestros programas. Por Sin duda. eso, ejemplos miles, pero la verdad es que es muy lindo poder contagiar o multiplicar o poder generar en ellos, llevar a sus casas otros ejemplos, otros modelos de identificación, otras posibilidades, otras oportunidades, ¿no? Me parece que eso es muy valioso.
Con Flor, sabes que hablábamos acerca de la información también, cómo muchas veces no circula cierto tipo de información en las familias, por el contexto, por las posibilidades que han tenido o que no han tenido, y de repente es llevar la información. Hay un programa en San Martín donde yo trabajo y es decirles, chicos, ustedes tienen una universidad pública excelente, gratuita, a 6 cuadras. ¿Lo sabían? Entonces de repente eso ya es una información que empieza a conmover porque se anotó la chica, pero también al año siguiente se anotó el hermano, que tampoco sabía que esa universidad estaba ahí a 6 cuadras. Es súper interesante. Muchos padres y madres que han decidido terminar el secundario también, gracias a que su hijo lo terminó. Sí, Son y este ejemplos. año tuvimos la posibilidad de aliarnos con una plataforma que se llama Aprender en Casa, en donde subimos todos nuestros contenidos de capacitación para que tanto las familias también puedan tenerlo y toda la comunidad gratuitamente y se puedan capacitar. Y es una plataforma que empieza con educación primaria, secundaria, orientación vocacional, y la Fundación Pescara aportó toda la parte de capacitación para el trabajo. Así que también les brindamos esa posibilidad para que los padres, las madres de nuestros participantes puedan terminar el secundario o ayudar a darles herramientas ahora que están estudiando los chicos desde casa, ¿no? Tenemos muy pocos minutos, me parece, Ro. Sí, Ya estamos, chicas, sí, sí. Así es, bueno, gracias Florencia, seguramente después al final haremos ahí alguna pregunta que haya quedado ahí perdida. Gracias, Mon, por este acompañamiento y dirección, sí, así que bueno, vamos a aprovechar y vamos a ver la contracara de esta situación, vamos a ampliar de alguna manera este eje de trabajo, y acá las tenemos a Gabriela, ¿sí? Y a Milagros para ir comentando sobre esto. Yo voy a dejar de compartir, así ya nos abocamos directamente, ¿no? En lo que tiene que ver con la problemática del trabajo hoy para las poblaciones más 45. Y a mí me resultaba interesante el nombre que tenía la charla, ¿no? Que Milagros había propuesto con Gaby, que tenía que ver con mitos y prejuicios. ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo lo pensaron? ¿Desde dónde lo abordan, no? Y si quieren aprovechar para ir presentando el tema. Ahí, no te estamos... Ahí, Va a empezar Mili, empieza Mili, después voy yo. Bien, Mili. Se me había trabado internet, chicas, pero bueno, hasta donde llegué era el tema de por qué mitos y prejuicios, y en realidad vos lo que preguntabas es el tema de nosotros le pusimos la otra pandemia. La otra pandemia, exacto. Fijémonos qué nos pasa a nosotros con la pandemia actual, ¿no? Nos obliga a estar aislados, es una situación que nos agarró de forma desprevenida, ¿sí? Que nadie la deseaba, pero de repente irrumpe en nuestra vida, nos lleva a estar aislados, impacta a nuestra familia, impacta a nuestro contacto con los demás, pero sobre todo nos llena de incertidumbre. Bueno, pareciera que estoy hablando del COVID, pero en realidad lo que les estoy hablando es lo que le pasa a una persona que tiene más de 45 años y de repente necesita volver al mercado laboral porque se quedó sin trabajo, o insertarse por primera vez en el caso de, este es el caso de muchas personas que por ahí por privilegiar un proyecto familiar, de repente dejaron de lado su carrera laboral o sus posibilidades de inserción, y de repente a partir de los 45 tienen que volver a un mercado que los excluye por la edad, ¿no? Entonces, en realidad, lo que para nosotros en el COVID sería la vacuna, en realidad nosotros nuestro virus son los mitos y los prejuicios, porque en el mundo laboral nos encontramos con que hay muchísimas barreras en torno a lo que es la edad, porque por distintos motivos, pues en general se asocia a que la persona más 45 ya viene como muy estructurada, entonces que va a ser muy difícil que se adapte a un jefe más joven, o que ya viene con una estructura muy rígida, entonces que se adapte a una cultura organizacional determinada, o por ahí el prejuicio de que está desactualizado. Entonces todos estos, y así muchísimas cosas más que podemos seguir enumerando, y a veces cuestiones infundadas, ¿no? A veces se ponen filtros en las búsquedas para decir, bueno, hagamos un coto para que no me llenen
de currículums en esta búsqueda y la pueda solucionar más rápido. Entonces, todos estos prejuicios que hay del lado de los electores o del mundo laboral hace que a los más 45 les resulte mucho más difícil la reinserción, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos desde Diagonal? En realidad trabajamos desde un lado que va a hablar Gaby, que tiene que ver con todo este trabajo que hacemos con el afuera, ¿sí? Con estos factores externos, y desde adentro, o sea, desde el programa, desde nuestros beneficiarios, trabajamos con esta población, acompañándolos, dándoles herramientas a nivel emocional y técnico para que puedan reinventarse laboralmente y encontrar, sí, nichos dentro del mercado en donde ellos puedan volcar todo lo que tienen para dar a nivel laboral, ya sea en relación de dependencia o a través de un emprendimiento personal. Pero bueno, teniendo en cuenta que estamos frente a muchos potenciales colegas y a muchos colegas también, yo soy psicóloga, contarles un poco qué se trabaja desde lo psicológico, ¿no? Porque Diagonal, a diferencia de muchas otras organizaciones, como que nuestro sello principal tiene que ver con trabajar bien a fondo con todo el mundo emocional. Imagínense que nosotros recibimos gente que está muy impactada en lo que es su autoestima, ¿sí? Porque por ahí hay gente que trabajó toda la vida donde su identidad, hablando de lo que traía Flor, ¿no? De la identidad, su identidad está construida alrededor de eso que hacía, ¿no? Entonces, yo siempre fui fulanito de tal empresa, mi nombre es ese y el apellido es mi empresa. Entonces, cuando de repente me quedo sin trabajo, me quedo sin una parte de mi identidad que me impacta también en quién digo que soy frente a mi familia, o quién digo que soy frente a mi medio social, ¿no? A mi contexto. Les da mucha vergüenza, les da mucha bronca, y bueno, queda muy impactada la autoestima, y también empiezan a surgir un montón de cuestiones a nivel del entorno familiar que también inciden. Entonces hay mucha comorbilidad. También, dependiendo de la estructura de la persona que está transitando esta situación, se activan muchísimas dolencias asociadas y muchísimas comorbilidades con enfermedades, de repente muchos trastornos de ansiedad, hay mucha comorbilidad con la depresión. Entonces nosotros realmente, el mundo emocional de la persona desempleada a partir de los más 45 necesita ser abordada desde distintos lugares, ¿no? Entonces, en Diagonal lo que hacemos en realidad es primero trabajar desde lo emocional, por lo menos tomando puntapiés, ¿no? Porque no es que lo abordamos profundamente, no hacemos un tratamiento, ¿sí? Sino que lo que les brindamos son puntapiés, un espacio de contención inicial para que después ellos puedan seguir continuándolo en otros lugares, ¿no? Entonces, primero vemos lo emocional y después trabajamos bien sobre lo técnico. ¿Y cuáles son los beneficios para esta gente? Que me reía cuando Flor decía que la frase en pescar es un antes y un después de pescar. En Diagonal nos dicen lo mismo, es: a mí Diagonal me cambió la vida, me cambió la vida. ¿Y cuál es el cambio que se introduce? Es, primero, algo que se les quita cuando no tienen el trabajo. Lo que me da el trabajo es el sentido de pertenencia, es el estar con otros, es el estar activo, ¿no? Y es a través de todas esas cuestiones también alimentar mucho mi autoestima y poder seguir proyectándome. Entonces, en realidad lo primero que hacemos es, nuestro programa dura 2 meses y tienen que estar una vez por semana, asistir, bueno, ahora virtualmente a nuestros talleres a través de Zoom, pero lo que les damos son muchas tareas de autoobservación, de introspección, y trabajamos mucho en la grupalidad. Yo creo que la grupalidad y el sentido de pertenencia que les devolvemos a través del poder trabajar con otros en estos temas es la inyección de energía que hace que, primero, se sientan identificados, sientan que no son los únicos a los que les pasa. Segundo, salgo de este meollo interno en el que a veces, cuando estamos muy metidos en una problemática, no tenemos capacidad de mirar otra cosa más. Entonces, el trabajar con un otro me sirve para salir de mí y empezar. ¿Nunca les pasó a ustedes esto de decir, ay, cuando tengo que ayudar a otro, soy mucho mejor ayudando a otros que a mí mismo, ¿no? Entonces, esto de poder ayudar a un otro también me activa y me conecta con un montón de recursos que por ahí tenía dormidos, que es muy difícil
emplearlos para conmigo, pero cuando los pongo en acción con otros, después sí me vuelve hacia mí, ¿no? Sí, es como Milagros, muchas veces decimos esto de la búsqueda del trabajo como un trabajo en sí mismo, ¿no? Digo, y ahí empieza también a ver algo del sentido de utilidad de lo que uno puede sentirse activo mientras busca, ¿no? Y en esta actividad poder empezar a construir de alguna forma estas capacidades, estas más que capacidades, como bien dijiste vos, ¿no? Como estas emocionalidades que vienen tan dañadas por el impacto de haber perdido ese trabajo, ¿no? Total, a veces es por el impacto de perder el trabajo y a veces vienen por un derrotero de nos que se les van imponiendo en esta búsqueda de trabajo, porque algunas, qué sé yo, hay personas que de repente empezaron su búsqueda muy arriba y de repente que no es tanto el impacto porque por ahí se querían ir de ese lugar, pero al empezar a entrar en distintas búsquedas y empezar a encontrarse con varios rechazos o nos, porque por ahí no los rechazan, pero es un no que no ingresaron, entonces ahí se empieza a boicotear la autoestima y por eso tenemos que trabajar mucho en las creencias, ¿no? O sea, ¿qué voy interpretando de lo que voy viviendo? Y cómo esa interpretación incide en lo que siento y en cómo estoy actuando hoy frente a mi búsqueda laboral. Totalmente. Entonces, bueno. No, Milagros pensaba, ¿no? Vos que estás en contacto con ellos y demás, ¿cómo identificás qué crees que pierden, ¿no? Cuando llegan de esta situación, ¿qué perdieron, no? Digo, está claro que perdieron su trabajo, pero ¿qué perdieron además de eso? ¿Qué pérdidas encontrás que estaban asociadas a ese trabajo? Bueno, en realidad es todo lo que pierden son todos los significados que encontraba en el trabajo que me devolvían aspectos de quién soy yo, ¿no? Entonces, eso es lo que... Hermoso. Sí, claro, sí. Entonces, un poco recuperar todas esas proyecciones que yo ponía en mi trabajo para empezar a apropiármelas desde otro lado. Por eso también es como una reinvención personal, es conectarme conmigo más allá, es reconectarme con quién soy, más allá de lo que hago y más allá de lo que estoy transitando, ¿sí? Y esto es muy importante, entender que esta es una circunstancia que no hace a quién soy yo, ¿no? Entonces poder devolverles esta mirada más integrada de sí mismos es muy sanador. Bueno, yo hace 13 años también como Flor, desde el 2008 trabajo en Diagonal, y arranqué cuando este programa específicamente empezaba, y bueno, entonces medio como que me fui metiendo mucho mi rol, y acá ya me meto y la dejo a Gaby, le doy el puntapié, pero para transmitirles a los chicos, ¿qué hace una psicóloga? Yo trabajaba, cuando empecé en Diagonal estaba haciendo mi formación en el Hospital de Clínicas, trabajaba y me formaba al mismo tiempo como psicóloga en todo lo que era el área de salud mental, ambulatoria, ¿no? Y ahí entré en Diagonal, ¿por qué? Porque además del consultorio y de la patología en sí, a mí me gustaba estar buscando un espacio, trabajar en equipo, que a veces el consultorio es lo que te priva un poco, ¿no? A menos que trabajes en red con otros colegas, pero la actividad del consultorio es bastante solitaria, entonces estaba buscando un espacio para complementar, y fue espectacular. El ámbito social te permite entrar en contacto con otros profesionales, con otras disciplinas, trabajar en equipo y trabajar grupalmente, que es a lo que a mí me apasiona de Diagonal, es trabajar con la creatividad. Mi puesto particularmente tiene que ver con coordinar, en realidad meterme en todo lo que son los contenidos de todos los programas que damos en Diagonal, velar porque esos contenidos tengan una coherencia, tengan un orden y que respondan a nuestro marco de trabajo. Y después también acompañar a todo el equipo en que esto se cumpla, ¿no? Entonces es armar reuniones con todo el equipo en realidad, pero sobre todo con el equipo de los facilitadores, y ir poniéndole una cabeza más creativa a las distintas emergentes y a las distintas propuestas de talleres que vamos teniendo, y acompañarlos en eso. La dejo a Gaby porque así no se nos va el tiempo, así ella les va a contar la otra pata de Diagonal. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Ahí está. Bueno, gracias por la invitación, Vir, Claudio.
No, escuchaba, yo tenía pensado algo para hablar, pero quería empezar por el final, porque yo, bueno, así como conté que ya la conozco a Flor y trabajé siempre en primer empleo y ahora trabajo con los más 45, me pasa que a unos porque les falta, otros porque les sobra, ¿no? Pero estamos hablando de que los incluidos son muy poquititos en el mercado laboral. Y esto no importa si es antes del 19 de marzo u hoy, ¿sí? Sabemos que estamos hablando de diversidades que ya empezaron antes del 19 de marzo con muchísimas dificultades. Y de lo que estamos hablando es de diversidad. Digo, porque no se trata acá de más 45 versus más 18, o sea, no son opuestos, son complementarios porque conviven en todos lados, conviven en el trabajo, conviven en el consorcio de mi casa, conviven en la escuela. Ahora es un desafío de los líderes gestionar esta diversidad, pues siempre van a decir que nosotros nunca vamos a decir que, obviamente que hay que sacar de los avisos, digamos, en cualquier aviso el tema de la edad, como decía Flor, como decía Mili, pero no se trata de eso, se trata de cambiar políticas de empleo, cuestiones de fondo, porque si no dejamos un problema al selector, si de verdad no hay un cambio digamos, de mentalidad. Pero en realidad a lo que apuntamos es una selección por competencias, que participen todos y que queden mejor en todo caso, ¿no? Y acá viene el tema de qué hacemos con la otra pata, como decía Mili, una pata son los beneficiarios, una palabra que mucho no nos gusta, pero todavía no la encontramos, ¿no, Mili? Como la palabra participantes, ¿no? Quienes se acercan en esta situación donde están, ¿cómo le decimos? Claro. Los PRLs. Los PRLs, claro, les digo que las palabras, acá que somos varios psicólogos o que estamos, viste, nominan, encasillan, son beneficiarios, pero nosotros en realidad tampoco son capacitadores, son facilitadores, digo, no es beneficiario, digo, ahí podríamos hacer todo un webinar de ciertas palabras que circulan, pero bueno, quienes reciben el programa, los participantes, con ellos es una pata, pero después tenemos la otra pata que tiene que ver con las empresas, ¿no? Con los tomadores de decisión en temáticas de empleabilidad, y ahí hacemos un gran trabajo con el equipo. Ahí la veo a Vero, que también por ahí puede sumar si me falta algo, pero digamos, en esta nueva, y voy a tomar lo que dijo Claudio el otro día en un webinar que me encantó, que no habló de la nueva normalidad, que habló de la nueva realidad, ¿no? De la nueva cotidianidad. Me pareció sensacional hablar de esto, porque normalidad, digamos, es como raro, ¿no? Pero en esta nueva realidad que nos encontramos, nuestro trabajo con las empresas es ampliar conciencia laboral y generar políticas de inclusión y de diversidad, ¿no? Entendiendo siempre que la empleabilidad precede al empleo, ¿sí? Digamos, nosotros no somos generadores de empleo, lo mismo como decía Flor, como decía Mili, ¿me van a dar trabajo? No, trabajo no, el trabajo lo vas a buscar, te vamos a dar las herramientas, y cada organización ahí establece cuál es este puente, ¿no? Es el marca, pero nosotros no somos generadores digamos, de empleo, pero sí podemos trabajar en las empresas educando, guiando, repensando los sesgos inconscientes, estas cuestiones, como decía Mil, estos prejuicios, o estas cuestiones que circulan que cuando las hacemos conscientes pueden cambiar, ¿no? Y acá nosotros nos acercamos y trabajamos con cualquier colaborador de la empresa. No es que tiene que ser más 45, en cualquier posición, con cualquier género, con cualquier tomador de decisión, nosotros nos acercamos. ¿Y desde qué lugar se acerca Diagonal? La vida del empleado, digamos, hasta hace muy pocos años, ¿no? No es algo muy, digamos, hasta hace muy pocos años la vida del empleado era desde que entraba un empleado hasta que se iba, ¿no? Y ahí, bueno, le daban día de empezar las clases, mochilita para el hijo, casamiento, le daban el regalo, bar mitzvah, distintas festividades, se lo cuidaba hasta que se iba. Y cuando se iba, chau, hasta acá se terminó nuestro contrato real y psicológico, o lo que fuera, pero se terminaba ahí. Nosotros, a partir de empezar a escuchar a las empresas que pasen, empezamos a entender que las empresas empiezan a pensar, sí, desde el inicio, pero el proyecto de la persona no se termina cuando la persona se va. Y entendiendo, como decía Mili, la edad, si bien son viejos para el mercado, es una población joven. Entonces, ¿en qué lugar interviene Diagonal? Interviene en todo lo que es el inicio, o sea, ayudamos en todo lo que tiene que ver con la atracción de la gente, o sea, desde hacer lo que es vinculación laboral, más conocido como selección de personal, y ofrecemos talentos más 45, que esto es muy importante. Nosotros somos una ONG, pero todos nuestros servicios profesionales, y la gente que nosotros, cuando nos piden para algún puesto,
digamos, es un proceso absolutamente profesional y tenemos más del 50% de la gente que se acerca también son profesionales, ¿sí? Digamos, todo lo que es vinculación, todo lo que tiene que ver con programas de empleabilidad, es decir, hacemos alianzas con las empresas en función de una demanda específica que tiene la empresa. La empresa, por ejemplo, ahora tenemos uno en marketing digital, pero hicimos en SAP funcional, digo en tecnología porque es lo que se viene, ¿no? Lo que hay, no lo que se viene, pero los capacitamos en alguna habilidad técnica necesaria para la empresa, y después si la empresa tiene las vacantes, los toma, y si no, los deja con capacidad instalada para que busquen por ellos mismos. Después, una vez que entramos en la empresa, es la vida del empleado, y ahí nosotros hacemos talleres de sensibilización, programas de diversidad, de acompañamiento a líderes. Tenemos todo un kit, como decimos, nuevo, diseñado por Mili en charlas en plena etapa del COVID, que tiene que ver con gestión de las emociones, con la ¿cómo es, Mili? Mapa parentalidad en cuarentena. Exacto. Digamos, y todo, fuimos empezando a escuchar qué les está pasando adentro de las empresas, y armamos diseño para esto. Y para mí, como también y esto es lindo para pensarlo también, porque estamos hablando con psicólogos y el rol del psicólogo en todo esto. Empezamos a entender que armamos un programa de beneficios para los papás de los empleados de una empresa, en función de una demanda también de nuestro programa, pero brindado para los padres. ¿Por qué? Porque entendimos que había, digamos, antes se hablaba de retener a los talentos, después se escuchó reenamorar, ahora, digamos, está también como hay esa palabra, ¿no? Se está cuestionando, pero se empezó a ver, bueno, cuando alguien va a cambiar de trabajo, generalmente mira, ¿no?, estos beneficios, es lo que le cambia la aguja a uno para cambiarse o no. Y el beneficio, entendimos que poder cuidar lo más ancestral, lo más primario de uno, tiene que ver con los seres queridos. Y si la empresa empieza a cuidar tus seres queridos, esto empieza a ser valioso, y mucho más en este contexto. Y así fue que Accenture empezamos con 10 programas para los papás de los empleados, les brindamos este programa. Y nada, fue como un boom, porque, digamos, por el nivel de satisfacción, no voy a entrar ahora con los detalles, pero realmente para nosotros fue como nuevo, disruptivo, que la empresa empieza a pensar en los papás de los empleados, de los colaboradores. Y después está la tercera etapa, que es la salida de la persona, ¿no? Cuando ya se despide, y ahí ¿qué hacemos? Acompañamos con lo que son los procesos de outplacement o de retiro asistido. Desde Diagonal consideramos que cualquier persona que es corrida de su puesto de trabajo tiene derecho a recibir una orientación, ¿sí? No puede ser algo selectivo para algunos pocos que puedan pagarlo, o para determinados puestos. Entonces armamos un programa que es muy accesible para que todos puedan participar, porque todos necesitan poder recibir sobre todo contención emocional a la hora de salir al mercado. Y armamos también, que sé que están haciéndolo mucho en la cátedra, los programas prejubilatorios, ¿sí? De armar un proyecto de vida para cuando uno empieza un nuevo proyecto afuera de la empresa o del negocio. Así que bueno, Gabriela, estamos ahí con pocos minutos ya, ¿sí? Digo, no, pero ¿qué te gustaría ahí como ir dejándonos de cierre de todos estos programas? Pensar, ¿cuál es el más desafiante para ustedes hoy como política de trabajo, como contexto complejo en términos de empleo también, ¿no? Digo, hay una realidad que tiene que ver con el contexto hoy, a nivel nacional, digo, y a nivel pandemia y demás. ¿Cuáles son los mayores desafíos con los que se encuentran? Mira, no podemos perder de vista que la razón de ser de Diagonal es nuestro PRL, nuestro programa, ¿sí? Digo, es nuestra razón de ser. Nuestro gran desafío es que al pasar de la presencialidad a la virtualidad, esto nos permite no solo federalizar, sino que está viniendo gente de todos lados, y esto nos genera una gran lista de espera. Ni vamos a hablar, digo, de los números de ayer, ¿no? Ligado a la cantidad de empleos que se han perdido, y los números, digamos, lo que se viene, ¿no? Venía el tema salud, alimentación, empleo. Empleo, desempleo, pero estamos hablando de la misma cara. Es no soltarle la mano a la gente. Ese es nuestro desafío. Todo lo demás como organización también nos permite para sustentarnos, pero nosotros es con la gente. No sé, Mili, ¿qué pensás de esto? Adhiero totalmente, sí, es así, y bueno, el tema de la conectividad para muchos, que a veces se hace difícil, pero que ahora ya es el idioma
que manejamos. En ese punto, por ahí nuestra población antes era más reacia a la actualización tecnológica y ahora se han amigado, ¿no? Entonces, pero también el hecho de que sea virtual hace que tengamos una gran demanda y que, bueno, nosotros tengamos que armar todo un dispositivo para poder dar respuesta a esa gran demanda. Entonces ese es nuestro desafío, poder como equipo y como organización reunir todo lo necesario como para poder responder a tanta demanda. Bueno, muchas gracias, Milagros y Gabriela, súper claro, realmente un abordaje, un placer escucharlas, ¿sí? Cómo lo vienen trabajando, cómo lo cuentan, cómo lo viven y la emoción, ¿no? Florencia, lo mismo de cómo realmente hay pasión por eso que están haciendo, ¿sí? Bueno, vamos a aprovechar, nos quedan los últimos minutos para abrir ahí el espacio de algunas dudas, consultas, quieren ampliar algún tema, cómo lo han visto, ¿no? Para esto podemos abrir el chat. Yo si queda un minuto, si no hay preguntas, me parece que estaba diciendo esto que decía Mili del rol del psicólogo, ¿no? Que por ahí lo dejamos ahí, pero me parece que ahí veníamos, ¿no?, pimponeando con Mili el otro día. ¿Cuál es el posible rol del psicólogo? Digo, ¿quiénes se acercan? Porque también, digo, Mili es digamos, como la responsable de armar los equipos. Claro. ¿No, Milu? Sí, tal cual. Bueno, y ahí siempre yo privilegio una mirada psi. Tenemos una formación que a veces cuando estamos en la carrera no dimensionamos todas las posibilidades que tenemos para llegar, ¿no? A veces creemos que siempre desde un solo lugar. Entonces, en ese sentido, diagonal, el psicólogo que arranca en diagonal, le encanta, se encuentra con esta posibilidad de trabajar profundamente, pero desde un lugar más orientado a la prevención, a la psicoeducación y a la grupalidad. Entonces eso es realmente muy, muy, muy rico y también vas viendo los procesos, ¿no? Cómo se va transformando a lo largo, porque nosotros apostamos mucho al proceso, al sentido del proceso. Entonces vamos viendo esas pequeñas transformaciones cuando está el otro activado, ¿no? Así que es una re linda oportunidad yo siempre que hay voluntarios que se suman desde lo PSI, acá está, entre la audiencia está Ali Rosenblum, que es nuestra coordinadora de voluntarios, y siempre que llega un perfil así, para nosotros es una oportunidad muy, muy rica, de mostrar otra de las vías de inserción para nosotros los psicólogos, ¿no? No siempre se trabaja desde el voluntariado, y esto también es un mito que tenemos cuando estamos formando, no, si vas a una ONG, pues no, siempre tiene que ser desde el voluntariado, no es así, y bueno, hay muchas posibilidades de inserción y también cosas que enriquecen. Yo cuando empecé a trabajar en Diagonal, además de trabajar en el hospital de clínicas, cada tanto hacía psicotécnicos en distintas consultoras. Y la verdad que a mí me enriqueció un montón para mí entrar y dar un taller a una persona, un taller sobre lo que es una entrevista laboral. Yo me iba con el corazón lleno y lo daba cada vez que eso me enriquecía en mi tarea en el ámbito privado, ¿no? Porque decía, cada vez que tenía que entrevistar a alguien o hacerle un psicotécnico, pensaba en las miles de personas que yo veía en los talleres y que podía llegar a ser una de ellas. Entonces, realmente a nivel profesional, esta tarea enriquecía mucho mis otros lugares, ¿no? Te abre la cabeza, te ejercita la empatía, sobre todo cuando estás ocupando posiciones que por ahí en las consultoras, o uno cuando está en un ámbito más de psicología laboral, con el ajetreo y la demanda, a veces, sin querer, te vas anestesiando de algunas cuestiones un poco a nivel defensivo, ¿no? Entonces, este espacio a mí me permitía mucho enriquecer. Volver a conectar, ¿no? Enriquecer y devolver, totalmente. Total. Y esto es todo lo que nos dicen nuestros facilitadores que también trabajan en otros lugares, ¿no? Entonces,
Dicen, para mí trabajar en Diagonal es un privilegio porque me conecta con este sentido de por qué elegí lo que elegí, ¿no? Que es por estar en contacto con un otro que necesita que lo vayamos acompañando en esto de integrar sus luces y sus sombras, ¿no? Más desde un lugar junguiano, pero Sí, tiene que ver Te escuchaba, Mili, y pensaba, la mayoría de nuestros orientadores, para lo que ustedes es facilitadores, son psicólogos o psicopedagogos, ¿no? En los últimos años creo que, bueno, Ro puede allí dar constancia de eso. En los últimos años la mayoría de los que están acompañando ese proceso de aprendizaje son psicólogos y psicopedagogos, y te escuchaba decir cómo enriquece nuestro trabajo. Yo también me dedico a hacer psicotécnicos, ¿no? Y cuando me enfrentaba ante un joven que venía en busca de su primera entrevista, de su primer empleo a la consultora, me acuerdo que terminamos el psicotécnico y yo siempre, a partir de mi trabajo en la fundación, me permitía unos 10, 15 minutos para hacerle una devolución de consejos para próximos trabajos. Entonces, es muy gratificante el trabajo desde ese lugar, y a nosotros nos pasa mucho que muchos voluntarios de las empresas nos piden ser voluntarios de Fundación Pescar, más allá de venir a dar una capacitación, ¿no? Y hemos, no sé, hay mucha gente bueno, en mi caso me toca Santander, Macro, y diferentes organizaciones que trabajan con nosotros, personas que después se van de la organización y que actualmente están trabajando en la Fundación Pescar. Es como la parte más gratificante para ellos de su trabajo, como más estructurado, más es como lo más placentero de hacer, ser parte de Fundación Pescar, desde una capacitación o una práctica de entrevista, ¿no? Entonces te escuchaba y me sentía como muy identificada con lo que estabas diciendo. Te devuelve esa posibilidad de poder conectar, y creo que por eso les contaba en el inicio, yo nunca dejo el campo, ¿no? Nunca dejo la cancha del trabajo con los jóvenes, el estar ahí capacitando, porque creo que es lo que más herramientas nos da después para coordinar y para pensar sistémicamente, ¿no? Desde lo que necesitan los jóvenes, desde lo que vos ves en el campo que necesitan, las herramientas o cuáles son las mejores estrategias para que aprendan, después poder llevarlo a la coordinación y poder armar estrategias de capacitación. Escuchaba esto de la gestión de las emociones, ¿no? Nosotros trabajamos mucho este año, particularmente con la gestión de las emociones, con la resolución de conflictos, con la resiliencia, ¿no? Te permite y te da muchas herramientas para después, desde tu rol de coordinación, generar contenidos o herramientas también para los orientadores en nuestro caso. Bueno, Florencia, gracias. La verdad que para nosotros de la cátedra siempre es una gran misión poder hacer visible distintos espacios de la inserción del psicólogo, ¿no? Digo, ofrecemos módulos y clases y intervenciones intentando ampliar los horizontes de los cuales se puede dar valor desde la psicología y que no sean únicas prácticas, sino cómo desde el trabajo podemos ampliar esto. Así que un poco yéndonos con esto, que tiene que ver con el rol y las prácticas del psicólogo laboral, quiero aprovechar que tenemos a Claudio conectado para que pueda dar unas palabras de cierre, ¿sí? Para que pueda de alguna manera contar su visión sobre este aspecto. Todavía, me parece, Claudio, que te quedó todavía el micrófono ahí. Claro. Ahora sí. Decía que, brevísimo, que en un momento en donde la crisis del empleo constituye como una verdadera pandemia, es un orgullo enorme que existan organizaciones como Pescar y como Diagonal que se ocupan de acompañar a la gente en recuperar sus trabajos, en hacerlos dignos, en volverlos a reinsertar en el mercado laboral con todo lo que ello involucra, ¿no? La autoestima, el amor propio, las ganas de seguir viviendo. Así que por lo tanto, para nosotros fue un orgullo que Florencia, Gabriela y Milagros hayan estado presentes, les agradecemos muchísimo. Un abrazo grande para ustedes, para los que estuvieron presentes también. Y bueno, desde la cátedra estamos volviéndonos a ver en noviembre con una nueva charla, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense.